que vamos a analizar. Hemos analizado sobre todo la unidad de memoria, hemos analizado los buses, no hemos analizado la CPU, pues ¿por qué no? Pues porque, bueno, ya la analizaremos en el caso concreto del FreeScale, lo que es la CPU en ese caso es una estructura ARM M0, pues ya veremos qué es lo que tiene dentro, cómo funciona, ya lo veremos. Y bueno, pues en este caso, en este esquema, lo que nos falta por analizar son las unidades de entrada-salida. Como os dije el otro día, la unidad de entrada-salida es una tarjeta, es una electrónica, es un hardware que tiene una determinada inteligencia, lo dicho, y que lo que me hace es me proporciona un método de comunicación eficaz entre el sistema central y el periférico. Es decir, es un elemento que se coloca en medio del periférico y la CPU. Como comenté el otro día, pues antiguamente para controlar una impresora, la impresora se encargaba de controlarla a la CPU. La CPU controlaba en aquellas famosas impresoras matrizales o de margarita o de lo que fuese. Oye, pues no, avanza el carro, imprime tal, hace esto, hace el otro. Tenía que hacer eso la CPU. Entonces, claro, la CPU perdía tiempo haciendo eso y lógicamente el sistema se degradaba o bajaba el rendimiento. Lo que se hizo cuando el hardware fue más económico, pues lo que se crearon fueron las unidades de entrada-salida, que era un hardware que se colocaba en medio entre el periférico y la CPU, de forma que, como os he dicho, el otro día también tiene dos caras. También se le suele llamar, unidad de entrada-salida también se suele llamar interface. Y tiene dos caras, tiene dos componentes. Una componente diseñada específicamente para comunicarse con la CPU, en la cual el sistema de comunicación va a ser exactamente el mismo o parecido que lo que es el sistema de comunicación del bus del sistema con la memoria, es decir, que voy a tener un bus de direcciones, un bus de datos y un bus de control, de forma que cuando yo quiera, por ejemplo, imaginemos controlar una impresora, lo que se colocaba antiguamente era una tarjeta de puerto paralelo, una puerta LPT, que tenía un puerto Centronics, que era un puerto específico para la impresora. Entonces, bueno, yo colocaba esa tarjeta en el bus de expansión y lo que hacía era conectar por un lado la impresora a la tarjeta y la tarjeta a través del bus de direcciones, repito, bus de datos y bus de control, se conectaba con la CPU. De forma que lo que tenía esa tarjeta es un sistema de comunicación y luego tenía, para que nos entendamos rápidamente, tenía un buffer, tenía una memoria, una cantidad de memoria determinada X, pues lo que tienen hoy en día en las propias impresoras, o ya lo llevan dentro las impresoras. Pero que tenía una cantidad de memoria pequeña, bien, vale, pero una cantidad de memoria. Es que es lo que hacía el sistema. Lo que hacía el sistema es cuando tenía que imprimir una línea, ¿os acordáis de aquellos matrizales? Pues lo que hacía era mandar, un ejemplo, mandaba todos los códigos ASCII de una línea, se los mandaba a todo correr a la unidad de entrada-salida. A través del bus de datos, pues decía, no, pues yo tengo que mandar 40 caracteres, tengo que mandar 40 bytes. Mandaba 40 bytes a través del bus de datos, lógicamente a través del bus de direcciones controlaba a cuáles de los periféricos tenía que mandar la información, entonces bueno, pues con eso lo controlaba y luego le mandaba el paquete de 40 bytes a todo correr, los 40. Lo que hacía la unidad de entrada-salida esta era recoger toda esa información, guardarla, y lo que hacía era, bueno, una previa configuración, lo que hacía era ponerse a hablar con la impresora. Decía a la impresora, oye, que vea, vamos a imprimir aquí una línea, y se ponían a trabajar codo con codo la unidad de entrada-salida con la impresora. Y mientras tanto la CPU, que estaba libre, que ya había mandado todos los datos, la CPU continuaba trabajando. De forma que la impresora y la tarjeta de entrada-salida se relacionaban, hablaban, imprimían, y cuando había terminado de imprimir toda la línea, lo que hacía la unidad de entrada-salida era decirle a la CPU, oye, ¿qué? Así, oye, ¿qué? Que yo he terminado de imprimir una línea, que cuando quieras me mandas la segunda. En otras palabras, lo que hacía era, generaba una interrupción. Entonces la CPU lo que hacía era, le llegaba la petición de interrupción. De forma que en función de la prioridad que tuviese esa interrupción, si era una interrupción importante, ¿no? Había un sistema de prioridades, una jerarquía de prioridades, en función de la prioridad que tuviese eso, si eso tenía más prioridad que cualquier otra cosa, lo que hacía la CPU era dejar de hacer lo que estaba haciendo, pararse, recordar dónde estaba
y saltaba a responder a la interrupción. La respuesta de la interrupción, ¿qué era? Pues coger, era un programita, lógicamente, era un programa en el que lo que se le decía era, oye, mándale otra línea a la impresora. Entonces le mandaba la información de otra línea a la impresora a todo correr. Lo que hacía la interface era desconectar la interrupción. La CPU, al no tener interrupción, continuaba con lo que estaba haciendo y la impresora continuaba imprimiendo la segunda línea hasta que terminaba y se repetía el proceso. Entonces, de esa manera, yo lo que tenía que hacer era pues, dedicar muy poco espacio de tiempo a gestionar la impresión, simplemente a mandar los datos, pero a velocidad de memoria electrónica, una velocidad muy alta, yo los mandaba, aquello se gestionaba y luego se establecía una comunicación. Entonces esa es la estructura de lo que son las unidades de entrada-salida. Tenían siempre, como os dije en su momento, tenían siempre dos caras, pero antes de tirar para adelante la figura, las funciones que tiene la unidad de entrada-salida en sí como tal, pues bueno, pues tiene funciones de control y temporización, pues lo que hemos visto ahora, pues por ejemplo, para el caso de las impresoras, comunicación con la CPU, comunicación con el dispositivo externo, almacén temporal de datos, y luego también tenía una detección de errores. Esto venía muy claro desde el punto de vista, por ejemplo, de los antiguos, aquellos antiguos módem, que bueno, pues recogía un conjunto de datos y la propia unidad de entrada-salida se encargaba de mirar a ver si había habido un error de transmisión a través del bit de paridad o a partir de lo que sea. Si hoy en día todavía, si entráis en un puerto de comunicación serie, os permite ver la configuración del puerto de comunicación. Yo me acuerdo la época en la que para configurar el puerto de comunicación serie había un comando que era el mode com 1, 2 puntos, igual, y allá tenías que poner 9600, audios, 1, bit de paridad, n, la n era no paridad, la n, y luego 1, 1 y medio, 2, los bit stop. Entonces tú ponías, antes de empezar a hacer la comunicación entre dos ordenadores o entre dos dispositivos por el puerto de comunicación, tenías que configurar esa comunicación. ¿Eso dónde lo configurabas? Eso lo hacía la CPU y toda esa información se la enviaba a la unidad de entrada-salida. Aquí también lo veremos, no nos va a quedar más remedio que verlo y lo veremos. Es lo típico. Lo que pasa es que ahora los sistemas son un poco más inteligentes y muchas veces se autoconfigura la comunicación entre los dos elementos. Pero siempre nos queda la opción de entrar en el equipo a dispositivos, mirar dispositivos de comunicación, ir al puerto serie, al puerto COM o al USB y ver la configuración que tiene. Bueno, pues eso se puede configurar. ¿Y eso a dónde se lo manda? Eso se lo manda a la unidad de entrada-salida. De forma que esa ya se queda programada para trabajar junto con en este caso si fuese un módem, junto con el módem, de forma que en el caso del módem ocurría exactamente lo mismo. Si alguien quería establecer una comunicación con el módem y mandarme datos a través de la línea de teléfono, esos datos entraban en el módem, ese módem cogía esos datos, miraba a ver si había o no había habido error en la transmisión, y cuando tenía ya esa configuración preparada, lo que hacía era se conectaba con la unidad de entrada-salida COM1 en este caso, el puerto COM, el puerto serie, le pasaba los datos por la línea serie, y lo que tenía aquí era un buffer que recogía pues, un mazocote de datos, los almacenaba, cuando tenía el buffer lleno, lo que hemos dicho antes, le decía a la CPU, oye, mira, que a mí me han llamado, me han traído un montón de datos, yo compruebo que están bien los datos y cuando quieras vienes a por ellos. Lo mismo que hemos dicho antes. La CPU, cuando consideraba oportuno, habilitaba las interrupciones, interrumpía, dejaba de hacer lo que estaba haciendo, iba al módem, recogía al módem. Iba a la unidad de entrada-salida, recogía todos esos datos de un soplido, los metía donde los tenía que meter y continuaba con lo que estaba haciendo. Por eso, como os he comentado, las unidades de entrada-salida tienen dos apartados, tienen dos zonas. Una diseñada para trabajar con el bus interface, con el bus del sistema, y otra adaptada al periférico externo, al dispositivo externo. Esta es prácticamente igual para todas las unidades de entrada-salida. Voy a tener yo mi bus de direcciones, mi bus de datos, mi bus de control, punto.
voy a tener aquí una circuitería electrónica de la velocidad de la memoria electrónica, y luego por otro lado, esto ya va a depender del tipo de dispositivo, del tipo de periférico que quiera yo controlar, que no va a ser lo mismo un disco duro que un CD-ROM, que una impresora, que un módem, que un USB, que una serie, que una tarjeta Ethernet. Una tarjeta Ethernet que yo puedo meter en el ordenador, o que puede venir ya hoy en día, estas unidades de entrada-salida vienen integradas ya en la placa base, pues esas tarjetas, pues bueno, pues eso es una unidad de entrada-salida. ¿De acuerdo? Has dicho que el del tacho de la izquierda, que se comunica con el procesador, yo creo que es igual en todos. Igual que en la memoria. Eso dependerá de, cuando quieras poner igual una placa, dependerá del micro que tengas, ¿no? Tendrás que saber, Elemental. porque todos lo tendrán. Por supuesto. Y depende de eso, y luego depende... Es que esto que yo lo he explicado aquí es demasiado genérico. Hoy en día los ordenadores personales ya traen unos buses de expansión, que son buses de expansión específicos para hablar con o para conectar las unidades de entrada-salida. En su día no. En su día estas unidades de entrada-salida era lo que se llamaba en el unidades de entrada-salidas integradas en el mapa de memoria, que son las que hablábamos en el ejemplo del otro día, en el segundo ejemplo, de configuración de mapas de memoria, en el que esos circuitos integrados formaban parte de ese mapa de memoria con todas las consecuencias. Pero eso hoy en día en un ordenador personal es un problema, porque estos dispositivos de entrada-salida normalmente están lejos de la memoria, con lo cual las distancias en cable son grandes, con lo cual las velocidades de transmisión de información son lentas. Con lo cual, si por el hecho de integrar esto dentro del bus del sistema me va a ralentizar todo el sistema, pues va a ser que no. Entonces lo que se hace hoy en día es se coloca en los ordenadores un periférico, mejor dicho, una unidad de entrada-salida, que es el chipset, que es una unidad de entrada-salida encargada de gestionar el bus del sistema. O sea, ya se ha hecho una unidad de entrada-salida para trabajar con el bus del sistema. De forma que yo en un ordenador ahí me encuentro con dos tipos de buses. El bus frontal del sistema, que es el bus que tiene bus de direcciones, datos y control, para hablar con la memoria electrónica, punto. Y luego tenemos los buses de expansión para hablar con las unidades de entrada-salida, que han ido evolucionando y que van evolucionando. Pues desde aquel ISA, el EIA, el PCI, ya se me ha olvidado hasta el bus de las tarjetas gráficas, se me ha olvidado ya hasta el nombre. Pero tú cuando compras un ordenador... AGP, sí, ya, pero se me olvida. Es AGP. ¿Qué característica tiene ese bus? Pues la característica que tiene ese bus es que solamente tiene un slot de expansión, uno. ¿Para qué? Para la tarjeta gráfica. ¿Por qué? Porque la velocidad que se requiere para la tarjeta gráfica es tan grande que si ya ponemos dos elementos, ya cuello de botella por longitudes, por control, lógicamente, si tengo dos elementos, tengo que empezar a decir, oye, ¿quién me ha llamado? ¿A quién le digo? ¿A quién no le digo? Una. Pero bueno, pues, pero no deja de ser un bus de expansión. Sí. Pero tú si le pones la tarjeta, por ejemplo, al ordenador, o sea, una de estas, una tarjeta de expansión, tienes que tener en cuenta qué ordenador es, igual Por está... supuesto. O sea, tú cuando compras una tarjeta, el ordenador que tengas... No, tiene que ser, no. Primero, no solamente el ordenador, normalmente no ya tanto el ordenador que sí, pero sobre todo sí, cuál es el bus de expansión. Que sea un PCI, que sea una AGP, que sea un... ahora mismo no me acuerdo de más, entonces voy a hacer como que el etcétera, que nos saca de apuros. O sea, yo tengo que comprar una tarjeta de expansión de red, Ethernet, para bus de expansión PCI. ¿Por qué? Hombre, pues porque mi ordenador, se supone que yo he mirado las características de mi ordenador y mi ordenador tiene un bus de expansión que es PCI, es un estándar. Entonces, bueno, pues ya está. Pues ya está. Más que de lo que es la CPU, tienes que preocuparte de lo que es el bus de expansión. Si el bus es un PCI y tu ordenador tiene un bus de expansión PCI, te va a dar lo mismo qué tipo de ordenador, qué tipo de CPU sea, te va a dar lo mismo. Pues porque, joder, pues si tiene un PCI, pues será porque está preparado para hablar en el protocolo ese de PCI. ¿De acuerdo? Entonces, esa va a ser la parte. No es, de todas formas, eso no es lo más importante que busco yo con la explicación de este tema, ¿eh? Ya os voy a decir ahora cuál es.
Bueno, tenemos modos diferentes de interconexión, bus único con la entrada-salida localizada de memoria, como el ejemplo que vimos el otro día, y el esquema que vamos a hacer de la LECOM 2000 en su momento, que hoy en día ya, a ver, esta es buena, ¿no? Hoy en día ya no se utiliza. Vale, en un ordenador personal no se utiliza, el microcontrolador sí. Entonces ahí está el truco. Porque un microcontrolador va a tener un único mapa de memoria y ahí va a meter la memoria propiamente dicha y va a meter también los periféricos. Entonces, ¿no se utiliza? ¿Dónde? ¿En un microprocesador? No, en un microcontrolador sí. Bus común, pero líneas de control separadas. Bueno, esto fue un Jimmy Andrews Jamaicol que se organizó en su momento, como os comenté, por ejemplo en el caso del 8085, que había una patilla que era la patilla IO Memory, que en función de que fuese un 1 o que fuese un 0, pues lo que me hacía era o habilitar todo el bus de memoria del sistema, o el bus, o el mismo bus, que realmente era el mismo bus, pero con otra patilla para las unidades de entrada-salida. Y yo me permitía, como vimos el otro día, el inconveniente de incrustar las unidades de entrada-salida en el bus único es que te rompe el mapa, como de hecho además vamos a ver qué ocurre en el microcontrolador. Yo tengo un mapa completamente atomizado, pero claro, yo tengo un mapa compacto para lo que es memoria y el resto de mapa lo tengo atomizado porque hay, pues bueno, pues tengo aquí un periférico localizado, el otro aquí en medio hueco, aquí el otro y aquí en medio hueco. Bueno, vale, pero como yo ya sé eso, dónde está cada cosa, pues no tengo ningún problema. Porque primero es un microcontrolador y tiene lo que tiene. Y si a mí me interesa lo que tiene, pues me ajusto a lo que tiene. Entonces tengo que tener en cuenta esos parámetros. Y luego, pues bueno, la otra estructura es buses independientes con entrada-salida aislada, que es un poco pues, lo que hoy en día tenemos en los ordenadores, lo que se explica, el bus frontal y el bus de expansión. Las técnicas de interacción de la entrada-salida son tres, son entrada-salida controlada por programa, entrada-salida por interrupciones y acceso directo a memoria. Nosotros no nos vamos a meter más que en el primero, en la entrada-salida por programa, para ver que no se utiliza porque no es rentable, y en el segundo para entender el concepto de interrupciones que para nosotros va a ser imprescindible. Entrada-salida controlada por programa, la CPU debe estar pendiente en todo momento, haciendo un sondeo mediante bucles de la unidad de entrada-salida. Es decir, yo por software, si tengo que conectarme con una impresora, pues yo por software lo que estoy haciendo es, bueno, yo estoy haciendo un programa de Word, pero cada X tiempo salto a una rutina, a una función, y en esa función pregunto, oye, ¿la impresora está lista? Pues sí o no. Bueno, pues hago esto, si no, vuelvo y continúo. Pues tengo que estar continuamente ejecutando funciones que me muestren los periféricos. Y eso lo único que me provoca es una bajada de rendimiento del sistema enorme, porque tengo que estar metiendo software para eso. Ese sistema no se utiliza. ¿Por qué? Pues tiene una pérdida de tiempo en el bucle, porque tengo que estar continuamente preguntando por eso el estado. Algunos programas no permiten estar en bucle. Hay aplicaciones que no te puedes permitir el lujo de estar un determinado tiempo preguntando por algo. ¿Por qué? Pues porque no. Porque es que siempre me gusta poner el mismo ejemplo. El ordenador a bordo de un coche, o sea, punto pelota. Si tiene que controlar, tiene que controlar lo que tiene que controlar y no el que de atrás tenga el cinturón de seguridad puesto. Eso no puede estar el ordenador a bordo del coche. Oye, el interruptor del cinturón de atrás, está activo. No, y el otro no, y el otro no, y el otro no, y el otro no. Pues ahora voy a ver si están las puertas abiertas. Eso no se puede hacer. Entonces eso no nos lo permite. Y luego si tengo varios periféricos, pues ya no te digo nada. Si tengo yo en mi sistema, pues yo que sé, 15, 20 periféricos, y tengo que andar preguntando por todos, oye, no, ahora aquel, y luego al otro, y luego al otro. Eso es intratable. Por eso, de todas formas, hoy en día es intratable. Tal y como os he dicho, hubo una época en la que yo le daba la orden de print, le decía print, fichero patatín.txt y me voy a water, porque tenía tiempo, porque el ordenador estaba parado. Ha habido épocas en las que esto ha sido así, y sigue habiendo épocas en las que todavía se combinan
las dos cosas, como veremos además en su momento. El que se utiliza es este sistema, el de entrada-salida controlada por interrupciones. Muy importante. Esto que vamos a ver de ahora, 2 páginas, no es muy importante, es más importante todavía. Entonces, esto hay que entenderlo. Si no hoy, ¿por qué no? Porque bueno, tendremos tiempo de ir al FreeScape y trabajar con él. Hoy tenemos que asentar las primeras bases. ¿En qué consiste? Pues la entrada-salida controlada por interrupciones lo que hace es eliminar bucles de sondeo. De forma que entre la CPU y la unidad de entrada-salida existen unas líneas de comunicación hardware muy importante. Hay unas líneas de conexión entre mi periférico y mi CPU. Una línea directa, un cable, que va uno con el otro. Que provoca que cuando un periférico precisa la atención de la CPU, la unidad de entrada-salida envía un nivel o flanco de tensión a la CPU y provoca una interrupción en la CPU. Es decir, la CPU lo que hace es, ya veremos además cómo, dejar de hacer lo que estaba haciendo para pasar a atender a esa interrupción. Esta deja de hacer lo que estaba haciendo y salta una rutina que normalmente se le conoce, y allá ir haciendo el oído, como vector interrupción. O sea, atiende a un vector interrupción de respuesta a dicho periférico. A fin de cuentas, y esto es muy importante, por eso lo leo, a fin de cuentas, tiene exactamente la misma función que una llamada a una subrutina. Hace exactamente lo mismo que una llamada a una subrutina. ¿Recordáis lo que decíamos que hacía una llamada a una función? ¿Os acordáis además que decíamos que lo que hacía para hacer la llamada a una función era lo primero, antes de cargar en el contador del programa la dirección en la que se encontraba dicha función, lo que hacía era guardar el contador del programa en la pila? Porque si no, a ver cómo retornamos a donde estábamos. A mí me suele gustar explicar el concepto de interrupciones de una manera muy gráfica, muy visible. Estamos en clase ahora, sabemos lo que tenemos que hacer. Yo tengo que explicar esto, ¿no? Pero una cosa está clara, que si estamos aquí y oímos la sirena de incendio, ¿qué es lo que hacemos? ¿Seguimos dando esto? No, como mucho hacemos esto. ¿Tac? Entrada-salida por interrupciones. A continuación, ¿qué hacemos? Dejamos todo encima de la mesa, como el protocolo dice, que dejamos todo encima de la mesa tal cual, que nadie se lleva nada, que cerramos las ventanas, que no hay prisa, o sea, que no hay prisa, hay que salir corriendo pero sin prisas. Cerramos las ventanas, esperamos a que nos den la orden de salida, a ver si de paso ya lo aprovecho y lo explico, y cuando el responsable de planta nos dice, oye, que salgáis, claro, puede ser una falsa alarma. Entonces, bueno, hay un protocolo externo, que bueno, se juntan todos, que oye, sí que hay que desalojar, vale, desalojamos. Viene el responsable de planta y dice, oye, que nos vayamos, cogemos nosotros aquí, que estamos preparados, salimos, cerramos las puertas, nos vamos al punto de encuentro. Es decir, ya tenemos una rutina que nos dice qué tenemos que hacer en caso de incendio. No parar, dejar todo, cerrar las ventanas, salir, cerrar la puerta, bajar en orden por las escaleras, ir al punto de encuentro. En el punto de encuentro, pasado un rato, alguien vendrá y nos dirá, oye, ¿qué? Ha sido un simulacro, o ya se ha pasado todo, o lo que sea. Si entonces ha sido un simulacro, decimos, oye, ¿qué? Simulacro, para arriba, cogemos, venimos, entramos aquí, nos sentamos, cerramos la puerta. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Seguir con lo que estábamos haciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar en la pila a ver dónde me había quedado. Yo me había quedado con la entrada-salida controlada por interrupciones. Con lo cual me olvido ya del fuego, vengo aquí y digo, y la entrada-salida, a fin de cuentas, ese es el proceso a seguir. Ese es el concepto de lo que es una interrupción. Y es lo que tenemos que hacer, es lo que hacemos nosotros y es lo que hacen los ordenadores. Es decir, es lo mismo que una llamada subrutina. A mí cuando suena la alarma, o sea, yo cuando venía a la escuela, en algún momento he pensado que tenía que hacer una instrucción para preguntar a ver si sonaba la alarma. Para nada. Eso, si alguien mira en mi listado, en mi código de instrucciones, van a ver en mi cabeza, van a ver que yo no tengo previsto atender a ninguna alarma. Sin embargo, en una esquina, allá de la cabeza, en una esquina, totalmente desconexionada, se ve una porción de código que dice
dejar todo como está, cerrar las ventanas, salir por la puerta, volver. Pero si yo sigo mi código, joder, pues yo no sé para qué coño tendrán aquella función allá. Si aquí no hay ninguna llamada a esa función, no existe. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por dónde? La forma es bien sencilla. Es la misma función que una llamada ordinaria, pero en lugar de efectuar dicha llamada vía una instrucción recogida en código, dicha llamada se efectúa al activar un nivel de tensión en determinada batería. Cuando a mí me suena, ya salto, voy a un vector interrupción que automáticamente, por hardware, vuelvo a insistir, por software es fácil. Si a mí me dicen cal, subrutina, ¿yo qué es lo que hago? Guardo el contador de programa en la pila, salto a la subrutina. Pero si a mí me suena un timbre, me suena por el oído, me entra una señal hardware, hago exactamente lo mismo. Termino la instrucción en curso. Yo estaba leyendo este párrafo, termino el párrafo. Y a continuación, inmediatamente, el procesador está preparado para que yo coja el contador de programa y lo guarde en la pila. Ya está. Y una vez que está guardado en la pila, atiendo a la interrupción. Es decir, los pasos que se dan son estos que tenemos aquí. Y vuelvo a insistir que son muy importantes. Lo primero que tenemos que hacer es activar el sistema de interrupciones y validar las que sean necesarias. Eso es lo primero. No vaya a ser que cuando entre por la escuela, alguien me diga, oye, ¿qué? Que hoy vamos a ver si funciona el timbre de incendios. Con lo cual, ya sabes que no tienes que hacerle caso al timbre. Con lo cual sonará el timbre, pero yo no le haré ningún caso porque tengo el sistema, bueno, este es el sistema general, pero yo tengo el sistema de esa interrupción, lo tengo deshabilitado. Pues claro, para hacerle caso lo primero tengo que hacer activar el sistema de interrupciones. ¿Y quién activa el sistema de interrupciones? Nosotros. Porque claro, ya no hay ni fuego ni hostias. Ya estoy hablando yo de mi microcontrolador. Entonces, ¿quién va a hacer el programa de ese microcontrolador? Yo. ¿Quién tiene que habilitar el sistema de interrupciones? Yo. Y yo lo primero que tendré que hacer cuando inicializo el programa, cuando yo ejecuto el conjunto de instrucciones, las primeras instrucciones, de entre las primeras instrucciones tiene que haber algunas que sean activar el sistema de interrupciones. Para que yo esté atento, para que yo diga, no, y cuando suene la alarma de incendios para poder salir corriendo. ¿Qué es lo que se hace a continuación? El periférico, suponemos que el periférico activa la interrupción. Ya tengo el sistema de interrupciones activado, vamos a suponer que el periférico activa la interrupción. Que a mí me llega por la tarjeta de red una petición de respuesta de que llega, alguien me quiere mandar un dato. Entonces me llega por la tarjeta de red la dirección IP de mi ordenador. El periférico lee esa dirección IP y dirá, si soy yo. Pues si soy yo, tendré que atender al sistema. ¿Qué es lo que me hace? Me genera la interrupción. Esta. La unidad de entrada-salida a través de un cable genera la interrupción. ¿Qué es lo que hace este? Genera. A continuación, ¿qué tiene que hacer la CPU? Cuidado, y marcado aquí. La CPU termina la instrucción en curso y salva el contador del programa. ¿Dónde lo va a salvar? En la pila. Ya vamos a... La primera vez que hablamos, la segunda vez que hablamos de la pila. La tercera vez, que será la semana que viene, será para ver cuántas pilas hay en el FreeScale, cómo está organizada, dónde está organizada, y todo el rollo. Es todo, el mundo de las pilas en los ordenadores es todo un mundo. Ya veremos, en nuestro caso. Algunos de estos registros usados por el programa. Guarda el contador de programa y bueno, probablemente también algunos registros que yo necesite guardar pues, para que cuando vuelva sea capaz de continuar. ¿Qué registros? ¿Quién está haciendo el programa? Vosotros. ¿Quiénes son los que sabéis qué registros corren peligro de estropearse cuando atendamos a la rutina de esta interrupción? Nosotros. O sea, si yo sé que si se produce esa interrupción voy a saltar a ejecutar esa porción del programa y ese programa va a utilizar tal registro, pues claro, yo antes de saltar allá tendré que salvar el registro ese, si es que lo estoy utilizando, para que vaya, lo trabaje, haga lo que quiera y cuando vuelva lo recupero y continúo con lo que estaba haciendo. Entonces tendré que ser yo el que diga eso. La CPU inhibe las interrupciones y carga el contador de programa
el vector interrupción, es decir, la dirección del programa de respuesta determinada por el fabricante del microprocesador, o sea, lo que implica que salte a ejecutar la respuesta de interrupción. Y lo primero que tiene que hacer, aunque parezca mentira, es inhibir el sistema de interrupciones. ¿Por qué? Porque si suena el timbre y yo empiezo a salir, y resulta que la respuesta a la interrupción es que en el momento en el que suena el timbre yo tengo que dejar de hacer lo que esté haciendo. Si me pilla saliendo, suena el timbre y yo tengo los sistemas de interrupciones activadas, ¿qué hago? Dejar de hacer lo que estoy haciendo, es decir, dejar de salir. Dejo de salir, vuelvo aquí, yo digo el timbre, que me voy. Y según salgo por la puerta, sigo oyendo el timbre y no, que tengo que venir aquí. Entonces al final entro en un bucle en el que no hago absolutamente nada. Pero lo primero que tengo que decir es, ya, yo ya he oído el timbre, déjame en paz, que ahora ejecuto la interrupción. Una vez de que eso ya está hecho, lo que hago es cargar en el contador del programa el vector interrupción. Es decir, la dirección del contador del programa correspondiente a la interrupción que se ha producido. Yo aquí, en un sistema, puedo tener diferentes tipos de interrupciones. Aquí también. Puedo tener una interrupción de fuego, una alarma de fuego, una alarma de robo. Son dos alarmas diferentes. El protocolo es distinto. Las funciones son distintas. Las llamadas son diferentes. Con lo cual, yo donde, no, es que yo esta la tengo aquí y esa otra la tengo aquí. ¿Cuál ha sonado? La A. Voy a ejecutar esta, la B. Voy a ejecutar este. Están en posiciones de memoria diferentes. Con lo cual yo tendré que cargar vectores, interrupción diferentes en el contador del programa. Con todo luego un complejo mundo de niveles de interrupciones y de prioridades. Pues claro, y si suena la alarma, y si suena de robo, y si suena la de incendio, ¿quién está programando? Vosotros. ¿Quién tiene que darle prioridad a una sobre la otra? Vosotros. Y si mientras yo estoy habiendo fuego suena la de intrusos, ¿qué es lo que hay? Imaginaros una película, una película. Película, entra el ladrón, rompe la ventana y las persianas se cierran para pillar al ladrón. Bien, vale. Película, fuego, sale fuego, ¿qué hay que hacer? Salir corriendo. Y si sale fuego y intentan entrar los bomberos por una ventana, ¿qué hacemos con los bomberos? ¿Les encerramos? No, es que joder, tiene más prioridad el fuego. Vale, pues a ver, o sea, hay que gestionar eso. En caso de que se produzcan dos a la vez, ¿cuál se atiende primero? En caso de que se esté atendiendo a una, ¿se atiende o no se atiende a la otra? Depende. Entonces, claro, pues eso, ¿de qué depende? Del programador. Tú mismo tendrás que decir, no, es que si hay fuego, déjate de historias. Bueno, aunque sea un cabrón que entra a robar, no te lo vas a chicharrar aquí, ¿no? No te lo vas a chicharrar. ¿O sí? Entonces, ¿eso de quién depende? Pues del que ha diseñado el sistema. Me pregunta esto, cuando interrumpes todas, o sea, cuando... Sí, todo el sistema de interrupciones. Otra cosa es que tú digas, vale, si entra uno de intrusos, está el ladrón aquí dentro, y si el cabrito de él pega fuego al sistema, pues joder, por lo menos que salten los aspersores. Ya, pero si es que ha entrado él y tiene inhabilitado todo el sistema de interrupciones... Pero es activo la B primero. No, ¿yo qué puedo hacer? Yo tengo que ser un poco... Bueno, lo que sea. Es que déjame, te voy a explicar un segundillo, Yo cuando detecto intrusos, inhabilito todas, pero quiero que si hay fuego salten los aspersores. ¿Qué tengo que hacer? Pues una de las instrucciones de respuesta a la interrupción de intrusos sea habilitar la interrupción de incendios. O sea, cuando entras a la rutina del incendio, habilitas todas las demás menos de incendio, por ejemplo. Cuando yo entro, ¿Perdona? Cuando tienes una interrupción, inhibes todas las demás interrupciones. En principio. Cuando entras ya a lo que es la rutina, que dice, está inhabilitado. Hasta que no encuentres... todas, ¿no? No, todavía no. Hasta que yo no encuentre el return, que a veces suele ser reti, es return, reti es con habilitación de interrupciones, hasta que yo no vuelvo, no me habilita el sistema.
¿Tú quieres que se habilite antes de volver? Pues bueno, pues no tienes ahí un bloque de instrucciones en la llamada a esa interrupción. Se habilita ahí el sistema de interrupciones otra vez, si es que quieres. Le pones igual la primera instrucción, le pones que habilite y las demás, ¿no? O que te habilite, si tú tienes 15 interrupciones y has saltado la 4, le puedes decir, oye, pues mira, habilítame la 5, la 6 y la 7. Y las otras no. Eso está, vuelvo a insistir, está en tu mano. Él, por defecto, por hardware, lo que te hace es cuando salta, inhabilita. Y cuando vuelve, habilita. Lo que ocurra en el medio depende del programador. ¿Vale? Bueno, lo que decíamos, una vez de que ya ha saltado a ejecutar ahí la interrupción, se supone que ha terminado y cuando ha terminado le dice, oye, que le dice al periférico de la CPU, oye, que yo ya... Bueno, pues eso, lo que hace es decirle, oye, ya he terminado la interrupción y lo que hace el sistema es reactiva el sistema de interrupciones, bueno, esto puede ser así o puede ser así, y recupera el contador del programa y los registros, bueno, los registros los puede recuperar él o los debe de recuperar tú, lo que sea. Él, por defecto, todos los sistemas recuperan el contador del programa. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que continúa con la ejecución del sistema que había que estaba haciendo. Esto, que no se nos olvide. Esto es un poco de teoría. Pues clasificación de las interrupciones. Yo me voy a quedar de toda esta teoría, no, igual con toda, porque luego al final... De acuerdo al origen, las interrupciones pueden ser externas o internas. ¿Externas cuáles son? Las que van asociadas a periféricos externos. Impresora, bien, entrada, salida, tal. ¿Internas cuáles son? Dentro de una CPU, ¿cuáles pueden ser internas? Hombre, pues una tan sencilla como 3 dividido por 0. 3 dividido por 0. Se vuelve más tonto que la... Se vuelve tonto, pero tonto. El microprocesador, con un 3 dividido por 0. Entonces, oye, tú, sí, error y tal, y interrupción, punto. Opciones de esas son opciones de interrupción. Cosas, eventos que se producen dentro de la propia CPU y que te generan interrupción. Y las externas son todas las demás. ¿Alguien sabe la interrupción externa por excelencia en un ordenador de sobremesa? No. ¿Quién ha dicho? El reset. Pasa que hoy en día ya ni eso, ya, bueno, el botón de... El reset es la interrupción por excelencia. Cuando yo le doy al reset, ¿qué ocurre? Ni más ni menos. Ni más ni menos. De que en el contador del programa se carga el número 0. Se resetea el contador del programa. Con lo cual, cuando suelto, la primera instrucción que se ejecuta es la que está en la dirección de memoria 0. Que es la primera instrucción de todas. De todas las instrucciones que se encargan de ir al disco, buscar el sistema operativo, cargarlo en la memoria RAM y empezar a trabajar el ordenador. Esa es, pero es externa. Y es que a que no podemos encontrar un ejemplo más claro de interrupción. Un cable a un botón que va unido a una patilla de la CPU y ya está. Tiene inconveniente que no guarda el contador del programa en la pila, ni mucho menos. Bueno, pues ese es el único. Esa es además la de máxima prioridad, predomina sobre cualquier otra. Con lo cual, luego hay otra que es medio hardware, medio software, que es el controlar, suprimir, medio hardware, medio software. Ahora sí, empalmo con el que me ha dicho teclado, no sé quién me ha dicho. Teclado, sí, pero no cualquier tecla. La controlar, suprimir, sí conforma parte de una interrupción, porque lo primero que te hace es saltar a ejecutar un programita que está por ahí, que es el de gestión del administrador de tareas o cosas así. Por el número de líneas, una línea, múltiples líneas, y las hay, y lo vamos a ver nosotros también. Con el 8085 únicamente había 4 interrupciones multilínea, que eran la R77.5, la 6.5, la 5.5 y la intra. Eran 4. Y no tenía más. Entonces, bueno, pues o metía tensión aquí o aquí o aquí. Mira, la intra sí, la intra se solía colocar a un controlador de interrupciones que tenía una salida a la CPU y tenía él 8 entradas. Y que además se podían anidar más controladores. Entonces, podías ampliar la cantidad de interrupciones.
Aquí en los microcontroladores, muchas veces, claro, tener multilínea es un problema, porque el problema que tenemos hoy en día en el hardware es, se pueden meter muchas cosas en poco espacio, sí, pero luego hay que acceder a esas cosas, ¿vale? Hace falta cables, hilos, y ese suele ser un problema. Entonces, bueno, pues muchas veces jugamos con una línea de forma que hacemos una puerta lógica O de todos los elementos que pueden generar interrupciones, de forma que cuando cualquiera genera una interrupción, se genera la única interrupción que tiene el sistema, o que puede tener el sistema. Y salta a atender a una rutina de respuesta, a un vector. ¿Y qué es lo primero que aparece en ese vector? Un sondeo para mirar a ver, oye, ¿quién ha sido? ¿La 1? No, la 2, no, la 3, no, la 4, no, la 5, sí, pues ahora lo que tengo que hacer es saltar a tal dirección de memoria. Es un pelín más lento, pero ojo, tenemos un montón de interrupciones con una sola línea. El control de la CPU sobre la interrupción puede ser enmascarables o no enmascarables. Yo en un momento determinado, el concepto es que yo puedo a las interrupciones, es decir, en un momento determinado, si yo me suena la alarma de incendio, ¿qué es lo que hago? Inhabilito todas, el sistema me inhabilita todas, y yo quiero habilitar, cuando salta la interrupción, quiero habilitar la 3 y la 5, las demás no. Bueno, pues lo que tengo que hacer es enmascarar todas las que no son la 3 y la 5, o sea, habilitar todo el sistema, enmascarar todas menos la 3 y la 5, y seguir trabajando, para que si se produce la 3 o la 5, entonces se puedan atender. Ese es el concepto. Identificación de la fuente de interrupción, lo que hemos dicho, por múltiples líneas, en la que cada línea tiene su vector de interrupción. Me acuerdo que la 7,5, la 6,5 y la 5,5 se les llamaba así porque multiplicabas por 16 y te daba una dirección, un número en hexadecimal. Y ese número en hexadecimal era la dirección de memoria del vector de interrupción a la cual saltaba. Entonces, bueno, pues es múltiples líneas. Y luego tenemos las de encuesta, que es puro software. O sea, yo pregunto a ver si hay alguien, oye, ¿hay alguien que llame la atención? No, pues continúo. Eso es una interrupción entre comillas. Y luego tenemos las vectorizadas, que es lo que hemos comentado. Cuando se produce por hardware algo, ¡pum!, salta a la dirección. Normalmente esta y estas van juntas. Multilínea. Tienes varias líneas y cada línea tiene asociado un vector de interrupción. Entonces, bueno, pues esa es. Gestión de la prioridad por hardware y por software. Normalmente la prioridad se gestiona por hardware y por software. El sistema viene por hardware con una estructura, te dice, mira, la prioridad son la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Pero bueno, te voy a poner luego la opción de que jugando con el software, más que con el software, con los niveles de interrupción, normalmente dice, las prioridades son 0, 1, 2, 3 y 4. Pero te doy dos niveles. En el nivel de arriba tengo 0, 1, 2, 3, 4 y en el de abajo 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué es? ¿Que son 8 interrupciones? No, son 5. Pero bueno, según donde por software coloques tú una interrupción, dos interrupciones, la 0 y la 4. La de más prioridad la 0. Si están en el mismo nivel, si se producen al mismo tiempo, se atiende a la 0. Pero si yo por software digo, no, voy a poner la 4 en el nivel de arriba, con lo cual la 4 ya tiene más prioridad que la 0. Entonces, en función de cómo programes tú, puedes manipular los niveles de prioridad. Eso también ya nos tocará trabajar un poco con él. Bueno, era aquí una pequeña explicación de todo lo que ya he explicado. Por el número de líneas, múltiples líneas o línea única, se pueden enmascarar, enmascaramiento por nivel, esto lo miréis vosotros, le echéis un vistazo, enmascaramiento individual por hardware, lo podemos poner, identificación de la fuente, bueno, pues esto ya, lo que yo, hasta donde yo quería explicar de lo que es interrupciones, explica. El próximo día seguiremos con el controlador de interrupciones, pero muy por encima, y creo que he terminado además. O sea que nos queda realmente nada. Doy por terminada la clase aquí. Luego en su momento, si nos hace falta, seguiremos dando explicaciones.
Pero con esto doy por terminado. Os pido que cogáis esos apuntes, estas 21 hojas, y las guardéis, las tengáis a mano, siempre. Siempre a mano. ¿Que las estudiéis? No. Que las tengáis a mano. ¿Que queréis estudiar mapas de memoria? Hombre, pues vale, pues de acuerdo. El que haga los ejercicios de mapa de memoria, que me los enseñe para que se los corrija.